Alejandro irrumpió en la casa familiar en las afueras de Madrid, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Y soltó la mano de Miguel solo por un instante antes de anunciar: familia. Este es mi novio. El silencio que siguió fue como un trueno sordo. Su madre, doña Carmen, dejó caer el plato de paella que sostenía. Y los fragmentos se esparcieron por el suelo como los pedazos de una vida rota. Su padre, don José, se levantó de la silla con los ojos inyectados en furia. Y en ese momento, Alejandro supo que el mundo que había construido con sacrificios se derrumbaba. Desde niño, Alejandro había sido el pilar de la familia Ruiz. Nacido en un barrio obrero de la capital española, donde el sol de mediodía quemaba las calles empedradas y las conversaciones en las plazas giraban en torno a fútbol y política, él siempre fue el responsable. A los 18 años, mientras sus hermanos jugaban al fútbol en el parque o coqueteaban en las fiestas de verano, Alejandro empezó a trabajar en una fábrica de textiles para ayudar a pagar las deudas que su padre acumulaba en el bar del barrio. «Eres nuestro banco, hijo», le decía don José con una palmada en la espalda, riendo entre tragos de cerveza. Pero esa risa nunca llegaba a sus ojos. Y Alejandro sentía el peso de esas palabras como una cadena invisible. Con el tiempo, Alejandro ascendió. Estudió por las noches, sacando un título en contabilidad en la Universidad Complutense. Y consiguió un puesto en una firma de auditoría en el centro de Madrid. Su sueldo crecía. Y con él, las expectativas familiares. Pagaba la hipoteca de la casa, las facturas médicas de su abuela, los estudios de su hermana menor, Elena, y hasta las vacaciones que su hermano mayor, Carlos, nunca parecía poder costearse solo. Sin ti, nos hundiríamos, le repetía su madre cada domingo en la comida familiar, donde el aroma a chorizo y pimientos asados llenaba el aire. Pero en el fondo, Alejandro se ahogaba. Llevaba una doble vida, de día, el hijo perfecto, el proveedor incansable, de noche, en los bares discretos de Chueca. Exploraba una parte de sí mismo que no podía nombrar en voz alta. Miguel entró en su vida como una brisa fresca en un verano asfixiante. Se conocieron en una conferencia de negocios en Barcelona, donde el mar Mediterráneo brillaba bajo el sol y las ramblas bullían de vida. Miguel, un diseñador gráfico de 28 años originario de Valencia, con su cabello rubio desordenado y una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras, captó la atención de Alejandro desde el primer panel. Charlaron sobre arte moderno y economía. Pero pronto las conversaciones derivaron en paseos por la playa y confesiones a medianoche. No tienes que ser el héroe de todos, le dijo Miguel una noche, mientras caminaban por el paseo marítimo, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Alejandro sintió por primera vez que alguien lo veía más allá de su rol familiar. La relación creció en secreto. Viajes de fin de semana a Sevilla, donde bailaban flamenco en tabernas ocultas, o escapadas a Granada para perderse en los jardines de la Alhambra. Miguel entendía el conflicto interno de Alejandro, el miedo a decepcionar a una familia católica tradicional, arraigada en valores que no contemplaban el amor entre dos hombres. España ha cambiado, Ale, insistía Miguel. Tenemos matrimonio igualitario desde 2005. Tus padres lo aceptarán. Pero Alejandro dudaba. Recordaba las charlas de su padre sobre la decadencia moral en la televisión. O cómo su madre rezaba el rosario cada noche, pidiendo por la salvación de sus hijos.
El punto de quiebre llegó cuando Carlos, el hermano mayor, le pidió otro préstamo. Solo esta vez. Hermanito. Para el negocio de coches. Alejandro había dado miles de euros antes. Solo para verlos evaporarse en apuestas y malas decisiones. Esa noche, en su apartamento minimalista en Malasaña, Miguel lo confrontó: estás sacrificando tu vida por ellos. ¿Cuándo vivirás la tuya? Las palabras resonaron en Alejandro como un eco doloroso. Decidió que era hora de revelar la verdad. Planeó la cena familiar. Compró vino y flores para suavizar el golpe. Pero nada preparó el terreno para la tormenta que se avecinaba. Al entrar en la casa, el olor a comida casera lo golpeó como siempre. Pero esta vez con Miguel a su lado. Todo parecía diferente. Sus padres lo recibieron con sonrisas forzadas. ¿Y Elena? La hermana de 22 años que estudiaba Derecho gracias a él. Arqueó una ceja con curiosidad. Carlos llegó tarde, oliendo a tabaco y con una expresión de fastidio. La cena transcurrió en tensión, con charlas superficiales sobre el trabajo y el clima. Entonces, Alejandro carraspeó y soltó las palabras que habían quemado en su pecho por años. La reacción fue inmediata. Don José golpeó la mesa, haciendo tintinear los cubiertos. ¿Qué clase de broma es esta? En mi casa no. Doña Carmen lloró en silencio, murmurando oraciones. Carlos se rió con amargura: el banco familiar es maricón. Genial. Ahora nos arruinarás a todos. Elena se quedó callada, sus ojos pasando de Alejandro a Miguel con una mezcla de sorpresa y empatía. Miguel intentó calmar las aguas: señores, solo queremos ser honestos. Pero don José lo interrumpió: fuera de mi casa. ¿Y tú? Alejandro. Si sigues con esto, olvídate de nosotros. Alejandro salió esa noche con el alma hecha trizas. Caminaron por las calles oscuras de las afueras, donde las farolas parpadeaban como testigos mudos. Lo siento, murmuró Miguel, abrazándolo. Pero Alejandro sentía un vacío creciente. ¿Había valido la pena? El conflicto interno lo devoraba, años de sacrificios por una familia que ahora lo rechazaba. En su mente, revivía las noches en vela trabajando para ellos. Las renuncias personales. Ahora, enfrentaba la realidad: su amor por Miguel chocaba contra el muro de las tradiciones familiares. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro ignoró las llamadas de su madre. Pero Elena lo contactó en secreto. Hermano, no todos pensamos igual. Dale tiempo. Pero el daño estaba hecho. En el trabajo, se distraía, cometiendo errores en auditorías que antes manejaba con precisión quirúrgica. Miguel lo apoyaba, cocinando paellas valencianas en su pequeño apartamento y planeando futuros viajes. Pero Alejandro sentía la presión social acechando. En España, aunque legal, el estigma persistía en círculos conservadores. Amigos del barrio murmuraban. Y en las redes sociales, comentarios anónimos lo herían como dagas. Una tarde, mientras caminaba por el Retiro, el Parque Central de Madrid, donde parejas heterosexuales paseaban sin miedo, Alejandro se sentó en un banco y lloró por primera vez en años. Recordó su infancia, jugando con Carlos en las plazas, ayudando a su madre en la cocina, escuchando las historias de su padre sobre la guerra civil.
Todo eso parecía perdido ahora. ¿Era egoísta por elegir su felicidad? El conflicto moral lo torturaba, debía renunciar a Miguel para salvar la familia. ¿O persistir y arriesgar el aislamiento? Miguel lo encontró allí. Y en un abrazo silencioso. Le susurró, no estás solo. Pero Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, lo pondría a prueba. Y en el fondo, temía que el precio de su libertad fuera demasiado alto. Los meses siguientes se convirtieron en un campo de minas para Alejandro. Ignoraba las llamadas insistentes de su padre. Pero doña Carmen lo bombardeaba con mensajes de texto llenos de súplicas y reproches bíblicos. Hijo, esto es contra natura. Piensa en tu alma. Cada palabra era un puñal en su pecho. Recordándole las misas dominicales en la parroquia del barrio, donde el sacerdote predicaba sobre el matrimonio sagrado entre hombre y mujer. Alejandro se sentía como un traidor. Pero Miguel lo anclaba a la realidad, no es contra natura. Es amor. Y España lo reconoce. En el trabajo, la tensión se filtraba. Su jefe, un hombre progresista de Barcelona, notó su distracción y le dio un ultimátum sutil, Alejandro. Enfócate o habrá consecuencias. Pero ¿cómo enfocarse cuando Carlos, su hermano, empezó a esparcir rumores en el barrio? Mi hermano el marica, decía en el bar, riendo con sus amigos mientras pedía rondas que Alejandro ya no pagaría. Elena, en cambio, se convirtió en una aliada inesperada. Se reunía con él en cafeterías del centro, como la histórica La Mallorquina, donde el aroma a chocolate caliente suavizaba las conversaciones duras. Papá está furioso porque dependía de ti. Mamá llora. Pero creo que lo entenderá. Miguel proponía mudarse juntos a Valencia, lejos del caos madrileño. Allí la gente es más abierta. Ale. Podemos empezar de cero. Pero Alejandro dudaba. Amaba Madrid. Sus calles vibrantes. El bullicio de Gran Vía. Las noches en Chueca donde por fin se sentía libre. Renunciar a su familia significaba cortar raíces profundas. El conflicto interno crecía, era lealtad o codependencia lo que lo ataba. Recordaba las noches en que su padre lo elogiaba como el hombre de la casa. Pero ahora ese título se burlaba de él. Una confrontación inevitable llegó en la fiesta de cumpleaños de la abuela. En la casa familiar de Toledo. A 1 hora de Madrid. Alejandro decidió asistir solo. Para no avivar el fuego. El viaje en tren fue un calvario. Con paisajes castellanos pasando como recuerdos borrosos. Al llegar, la abuela lo abrazó con fuerza, mi niño. Siempre tan bueno. Pero don José lo miró con desprecio. Y Carlos lo ignoró. Durante la cena, con platos de gazpacho y queso manchego, la tensión estalló. No traigas a ese amigo tuyo aquí, espetó don José. Alejandro. ¿Harto? Replicó, se llama Miguel. Y lo amo. Carlos intervino, por tu culpa. El negocio se hunde. ¿Quién pagará ahora? La revelación fue como una bomba. Carlos había usado el último préstamo para apuestas ilegales. Y ahora acreedores llamaban a la puerta. Doña Carmen confesó entre sollozos, pensamos que siempre estarías ahí. Alejandro sintió una oleada de ira y traición. Toda su vida había sido un banco.
Pero nunca un hijo valorado por quien era. Salió furioso. Caminando por las calles empedradas de Toledo bajo la luna, donde las sombras de las catedrales medievales se cernían como juicios silenciosos. De vuelta en Madrid, confrontó a Miguel sobre sus dudas. Tal vez deba terminar esto para salvarlos. Miguel, herido, respondió: si lo haces, me pierdes a mí. ¿Vale la pena? La noche terminó en una discusión acalorada, con vasos rotos y palabras que cortaban profundo. Alejandro durmió en el sofá, soñando con un mundo donde no tuviera que elegir. Al día siguiente, Elena lo visitó. Carlos mintió. Usó tu dinero para sus vicios. Papá lo sabe. Pero te culpa a ti para no enfrentar la verdad. Esta revelación fue un punto de inflexión. Alejandro decidió cortar el flujo financiero. Llamó a un abogado para revisar las deudas familiares y proteger sus ahorros. La familia reaccionó con pánico. Don José lo amenazó con desheredarlo. Doña Carmen suplicó por piedad cristiana. Pero Alejandro, por primera vez, priorizó su bienestar. En una terapia que Miguel le recomendó, en un centro de salud mental en Lavapiés, exploró sus traumas, el miedo al rechazo, la culpa católica arraigada. Eres gay. No un pecado, le dijo la terapeuta. Una mujer empática de Andalucía. Miguel y él se reconciliaron en un viaje a la Costa Brava, donde las calas turquesas y los pueblos blancos ofrecían un respiro. Caminando por los acantilados, Miguel le propuso: casémonos. Muéstrales que esto es real. Alejandro sintió un vértigo de emoción y terror. ¿Estaba listo para desafiar la sociedad conservadora que aún persistía en rincones de España? En las noticias, debates sobre derechos LGTB y en el Congreso recordaban que el progreso no era uniforme. De regreso, la presión familiar escaló. Carlos, desesperado, apareció en su oficina, exigiendo dinero. Si no, contaré tu secreto a todos. Alejandro lo enfrentó: hazlo. Ya no me controlas. Pero en privado, el miedo lo carcomía. ¿Perdería clientes? ¿Amigos? La sociedad española, con su fachada liberal, ocultaba prejuicios en empresas tradicionales. Miguel lo apoyó: juntos somos más fuertes. Una noche, en una manifestación del orgullo en Chueca, rodeados de banderas arcoíris y música electrónica, Alejandro sintió una liberación fugaz. Pero al volver a casa, encontró una carta de su madre: ven a hablar. ¿Te extraño? El corazón le dio un vuelco. ¿Era una trampa o un puente? Decidió ir, con Miguel a su lado esta vez. La reunión fue tensa. En la cocina familiar, donde el reloj de pared marcaba los segundos como latidos. Don José gruñó: esto no cambia nada. Pero doña Carmen, con ojos llorosos, admitió: tengo miedo por ti. Hijo, el mundo es cruel. Alejandro explicó su dolor: años de sacrificios invisibles. La doble vida agotadora. Carlos, avergonzado, confesó sus adicciones. Elena me dio: somos familia. Aprendamos. Pero don José se mantuvo firme. Saliendo de la habitación, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y resignación. El camino a la aceptación sería largo.
lleno de daños colaterales. La brecha familiar se ensanchó como un abismo. Don José dejó de hablarle a Alejandro. Y las comidas dominicales se convirtieron en un ritual ausente para él. Doña Carmen llamaba esporádicamente. Con voz temblorosa. Preguntando por su salud pero evitando el tema de Miguel. Carlos. En un acto de desesperación. Intentó chantajearlo con fotos robadas de su apartamento. Pero Alejandro lo denunció a la policía. Un paso que lo liberó pero lo marcó como el traidor en el barrio. Los vecinos. En las plazas donde el sol de otoño doraba las hojas. Murmuraban, el hijo de los Ruiz. El que abandonó a su familia. En el trabajo. El estrés culminó en un error grave, una auditoría fallida que costó a la firma un cliente importante. Su jefe lo puso en probaschen, resuélvelo. Alejandro. O estás fuera. Miguel. Viendo su deterioro. Insistió en la boda, será nuestro ancla. Planearon una ceremonia civil en Valencia. En un ayuntamiento con vistas al mar. Invitando solo a amigos cercanos. Elena aceptó ser testigo. Un gesto de lealtad que conmovió a Alejandro. Pero la noticia llegó a oídos de la familia a través de redes sociales. Desatando una nueva tormenta. Doña Carmen irrumpió en su apartamento una tarde. Con el rosario en la mano. No lo hagas. Es un pecado mortal. Alejandro. ¿Exhausto? Replicó, mamá. El pecado es negar el amor. Miguel intervino con calma, señora. Lo queremos invitar. Pero ella salió llorando. Dejando un vacío palpable. Esa noche. Alejandro cuestionó todo, ¿valía la pena el dolor infligido? El dilema ético lo atormentaba, su elección liberadora hería a quienes amaba. En terapia. Exploró la culpa, raíces en una educación católica estricta. Donde la homosexualidad era tabú. La sociedad añadía capas. En Madrid. Aunque el orgullo era masivo. Incidentes homofóbicos persistían. Un día. Caminando con Miguel por Sol. Un grupo de jóvenes les gritó insultos. Alejandro sintió rabia. Pero también miedo. ¿Ves? Esto es lo que temía. Le dijo a Miguel. Él respondió, por eso luchamos. Pero el incidente lo hizo replantearse, ¿era egoísta imponer su realidad a una familia conservadora? Carlos escaló la traición. Robó documentos de la casa familiar y los usó para demandar a Alejandro por abuso financiero. Alegando que los préstamos eran inversiones familiares. El juicio. En un tribunal de Madrid. Fue un circo doloroso. Testigos del barrio declararon a favor de Carlos. Pintando a Alejandro como el hijo ingrato. Elena testificó en su defensa, mi hermano nos salvó siempre. Miguel lo apoyó en la sala. Sosteniendo su mano bajo la mesa. El juez falló a favor de Alejandro. Pero el daño reputacional fue irreparable. Perdió el trabajo, la firma no quería escándalos. Desempleado. Alejandro enfrentó la ruina financiera. Vendió su coche. Recortó gastos. Y Miguel lo mantuvo con su salario. Somos un equipo. Decía. Pero el resentimiento crecía. En una discusión. Alejandro explotó, todo por ti. Perdí todo. Miguel. Herido. Replicó, no por mí. Por ser honesto. La relación tambaleó. Con noches de silencio y dudas.
Alejandro consideró romper. ¿Era el amor suficiente para compensar las pérdidas? Una llamada de la abuela cambió el rumbo. Hospitalizada en Toledo por un infarto. Suplicó ver a Alejandro. Él fue. Encontrando a la familia reunida. Don José lo miró con frialdad. Pero doña Carmen lo abrazó. La abuela pregunta por ti. En la habitación. La anciana tomó su mano, se lo de tu amigo. El amor es amor. Hijo. No dejes que el odio gane. Sus palabras, dichas con voz débil, fueron un bálsamo. Carlos, avergonzado, admitió, fui un idiota. Perdóname. La muerte de la abuela una semana después unió a la familia en el funeral. En la iglesia gótica de Toledo. Alejandro y Miguel asistieron juntos. Y por primera vez, don José no protestó. Doña Carmen susurró, tal vez Dios tenga un plan. Elena organizó una comida postfuneral, donde las conversaciones fluyeron con cautela. Carlos pidió disculpas formales, usé tu generosidad contra ti. Alejandro perdonó. Pero con límites, no más préstamos. Aprendan a valerse. La boda prosiguió. En Valencia. Bajo un cielo azul. Con el mar de fondo. Alejandro y Miguel intercambiaron votos. Elena y amigos aplaudieron. Y una llamada de doña Carmen llegó, felicidades. Hijo. Te quiero. Don José no llamó. Pero era un progreso. Alejandro sintió una paz frágil, el precio había sido alto. Con traiciones y pérdidas. Pero la autenticidad valía. Sin embargo, la sociedad no descansaba. En el trabajo nuevo que consiguió en una startup inclusiva, enfrentó microagresiones. Miguel lo motivaba, somos pioneros. Pero en noches solitarias. Alejandro reflexionaba sobre las elecciones, ¿había sido correcto forzar el cambio? ¿O debió esperar? El despertar colectivo en la familia vino con daños. Pero también con crecimiento. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla de euforia y realidad cruda. Alejandro y Miguel se mudaron a un apartamento en Ruzafa, el barrio bohemio de Valencia, donde las calles llenas de grafitis y cafeterías hipster ofrecían un respiro de Madrid. El sol mediterráneo iluminaba sus días. Y las noches se llenaban de risas y planes. Pero las sombras del pasado persistían. Don José enviaba mensajes esporádicos, siempre evasivos sobre Miguel. Y doña Carmen visitaba sola, trayendo tupperwares de cocido madrileño como ofrendas de paz. Alejandro encontró trabajo en una agencia de marketing, donde su experiencia en finanzas se fusionaba con creatividad. Pero el trauma lo perseguía, pesadillas de confrontaciones familiares. Dudas sobre si su salida del closet había sido egoísta. Miguel, paciente, lo llevaba a caminatas por la Albufera, donde los arrozales se extendían como espejos del cielo. Mira lo lejos que hemos llegado, decía. Elena se mudó cerca para terminar sus estudios, convirtiéndose en una confidente. Papá está cambiando. Ve documentales sobre LGTBI. Carlos. En rehabilitación por sus adicciones. Llamó un día, gracias por no abandonarme del todo. Alejandro sintió un alivio agridulce, la traición había sido profunda. Pero el perdón curaba. Sin embargo, la sociedad española ponía pruebas. En una cena con colegas, un comentario homofóbico disfrazado de broma lo hirió.
En España somos tolerantes. Pero, Alejandro replicó con firmeza. Ganando respeto pero agotándose. El debate interno continuaba, debía callar para encajar. O luchar siempre. Una crisis familiar revivió viejos conflictos. Don José sufrió un accidente laboral, quedando sin ingresos. Doña Carmen suplicó ayuda, solo por esta vez. Alejandro debatió con Miguel, si ayudo. Vuelvo al ciclo. Miguel aconsejó, ayuda con condiciones. Envió dinero para médicos. Pero exigió que Carlos contribuyera. Don José, humillado, aceptó una visita. En la casa de Madrid. Con olor a café recién hecho. El padre miró a Miguel por primera vez, gracias por cuidar de mi hijo. Fue un momento de quiebre. Frágil pero real. La reconciliación gradual trajo reflexiones. Alejandro escribió un diario. Explorando los costos, pérdida de trabajo. Amigos. Inocencia. Pero ganancias, libertad. Amor auténtico. Una familia que evolucionaba. En una conferencia sobre derechos LGTBI en Barcelona. Compartió su historia, salir del closet no es solo personal, es social. Desafía prejuicios. Pero duele. El público aplaudió. Y Miguel lo besó con orgullo. Sin embargo, no todo era idílico. Miguel enfrentó su propia presión, su familia valenciana. Más abierta. Pero con expectativas de nietos. Somos felices así. Respondía. Pero Alejandro sentía culpa, ¿lo privaba de algo? En terapia conjunta. Abordaron eso, el amor no sigue moldes. La sociedad. Con sus avances como la ley trans de 2023. Inspiraba. Pero incidentes como agresiones en el orgullo recordaban la lucha. El clímax llegó en Navidad. La primera reunida. En Toledo. Con nieve ligera cubriendo las calles. La familia se sentó a la mesa. Don José levantó su copa, por la familia. Tal como es. Incluyó a Miguel en la tostada. Un gesto monumental. Carlos. Sobrio. Compartió anécdotas. Elena anunció su compromiso con una novia. Revelando su propia bisexualidad. Gracias a ti. Hermano. Tuve valor. Doña Carmen sonrió, Dios nos guía. Alejandro sintió una catarsis, los daños habían forjado algo más fuerte. Pero en la quietud de la noche. Reflexionó sobre las elecciones controvertidas. ¿Había sido correcto confrontar tan abruptamente? ¿O debió ser gradual? El precio, traiciones. Pérdidas. Pero también despertares. Al final. Fue la decisión de Alejandro de revelar su relación un acto de valentía que salvó a su familia de su propia toxicidad. ¿O un egoísmo que innecesariamente causó sufrimiento a inocentes?